Dice aquí que ya comieron la gran mayoría. Déjenme decirles que preguntaba sobre la comida porque yo me comí una auténtica sopa de mariscos, como la que se muestra ahí. Y cuando hablo de una auténtica sopa de mariscos, lo menciono porque mi hermano es chef y entonces él me dio la receta para esta comida, esta sopa de mariscos. Ahora, podrías pensar, bueno, él es chef, ¿y qué? ¿Cómo es que esa sopa es verdaderamente la auténtica sopa de mariscos? Y te diré, detente, él no solamente estudió para chef, siguió estudiando y tuvo la oportunidad de conocer diferentes escuelas. Hablo de México, hablo de Japón, hablo de estar en diferentes lugares de Europa, de Asia, por supuesto en América. Y eso le permite de alguna manera tener entonces como que más opciones de entender cómo se prepara una sopa. Así pues, con eso me atrevo a decir que de alguna forma me comí la sopa auténtica de mariscos. Pero bueno, voy a continuar ahora. La paternidad como empresa es lo que quiero que empecemos a tomar en consideración. Sé que algunos de ustedes son empresarios, así que aunque aquí se habla de papás, paternidad, puedes ajustar lo que vamos a ir enseñando hacia, en lugar de mi hijo, hacia mi colaborador o hacia mi jefe, porque de repente también se portan como niños chiquitos. Así pues, déjame platicarte cómo se asignan los proyectos en una empresa. Si así ya se ve, estoy entonces en el tema de la paternidad como empresa. La asignación del proyecto. Dice que un proyecto se asigna de la siguiente manera. Asimismo, vamos a pensar en el caso del hijo. Recuerda, lo que estoy haciendo es el símil entre la empresa y bueno, lo que es la paternidad. ¿Cómo se asignan los proyectos? Generalmente los directores se reúnen, van con los equipos de trabajo, hacen un retiro donde se asignan justamente la idea de que somos un equipo ganador y que vamos a salir adelante y demás. Posterior a esto, se delegan ya ciertas actividades, esa lista de lo que se va a realizar, cuáles son tus responsabilidades. Y por supuesto, se te asigna a ti un proyecto y tú serás el encargado de realizar esas políticas, los procedimientos y demás, tomando en cuenta tu presupuesto y los recursos. Quiero que pienses en que este proyecto es hacer que un bebé camine. Por eso es que en los recursos he puesto no solamente el dinero, sino también un par de zapatitos. Bien, lo que sucede es que además se designa una fecha en la cual hay un compromiso de entrega. Si tú le vas a enseñar a un bebé a caminar, el bebé tiene 9 meses, te voy a dar 6 meses para que el bebé aprenda a caminar, dado que ese es el periodo más o menos entre los 9 y los 13 meses cuando el bebé camina. Cuando se cumplió el tiempo, es momento de hacer la revisión de los resultados. Vamos a ver si llegaste o no llegaste a la meta. Vamos a ver si el bebé camina o no camina. Vamos a ver si tú que eres vendedor, lograste vender o no lograste vender de acuerdo a lo que se te asignó. Si no llegaste a la meta, lo más probable es que venga una retroalimentación. Ahí parece regaño, pero yo sé que los jefes en México no regañan. Yo sé que no es así. Pero bueno, viene la retroalimentación. Generalmente, parte de lo que me ha tocado ver es que a partir de la retroalimentación le echan la culpa al colaborador y dicen, tú no sabes cómo hacer las cosas, y entonces ahí es donde yo tengo una oportunidad. La oportunidad de negocio, porque la gente dice, como no sabe, mándalo a capacitación, y me lo mandan generalmente. Bien, váyase a capacitar y entonces el bebé va a aprender a caminar, según esto. Al mismo tiempo se va a volver a asignar un tiempo de cumplimiento y se va a hacer una revisión. Y al final del plazo, si el bebé no camina o si el vendedor no llegó a su meta, pues lo que sigue en algunos casos es que los corren. En algunos otros casos, este círculo es más rápido. Se asigna un proyecto, no llegaste, gracias. Y en algunas empresas, la idea es que a veces no llegas, lo mandan a la capacitación, no llegó, lo mandan con su jefe y no llegó, y se hace un círculo donde el correrlo a veces no se da. Pero lo interesante aquí es que así como se asigna un proyecto, de repente sucede lo mismo cuando uno ya es papá.
¿Por qué? Porque, bueno, pues estás planeando cierto, digamos, estás diseñando tu vida en pareja y de repente te enfrentas a este nuevo proyecto para el cual tendrás que pensar cuál es la visión, cuál es tu misión, es decir, qué es lo que vas a lograr, qué es lo que quieres alcanzar. Y bien, me voy a ir a la siguiente, en la cual nos habla de que el rol se vuelve muy importante. En la empresa, el rol está determinado en función de cuáles son las metas que vas a lograr. Y ese rol puede ser que estés como jefe o bien que estés tú a cargo de, perdón, bajo la tutela de alguien más. En este sentido, insisto, el rol te lo da la organización, incluso las metas te las da la organización. Pero cuando hablamos de ser mamá, las metas son diferentes. Las metas, bueno, pues ella misma lo diseña, se vuelve cocinera, se vuelve trabajadora, ahí la vemos con la computadora, pero también al mismo tiempo es cuidadora, es policía, es enfermera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, para no causar aquí ningún tipo de discriminación, en el caso de los papás, también los papás asumen ese rol. Bueno, algunos papás asumen ese rol, porque algunos papás asumen este mismo, es decir, el mismo rol del hijo. De aquí entonces se vuelve muy interesante preguntar, bueno, ¿y cuál es entonces el rol? Si pudieras en el chat decirme, por favor, cuál es el rol de un papá, voy a tomar parte de las respuestas para entonces yo revisar a ver si coincidimos un poco en ello. Es decir, necesito que me digas, por favor, cuál es ese rol y cuáles son las ideas que se te ocurren. Pone, por ejemplo, educar, lo que sea que tengas a la mano. Venga, los voy a ir leyendo, por supuesto. Dicen ser una guía, ser protector, nos comenta Duman. Marisol dice orientar. Ay, me gusta esta que dice defensor. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Muy bien. Vamos a ver, aquí alguien me contestó. Ser amigo. Wow, ese es muy interesante. Aquí alguien me contesta en el chat privado. Ser amigo, ser liderazgo también, dicen por acá. Muy bien. ¿Algo más que se les ocurra? Estructura. Arturo, definitivamente los papás tienen esa función de dar estructura, de crear estructura. Y lo mismo los jefes, porque cuando te asignan a alguien, a un personal nuevo, tú tienes que darle la estructura, lo que se vale, lo que no se vale, lo que sí debe hacer, lo que no debe de hacer. Dice José Luis que se tiene que ser amoroso, muy bien, muy bueno. Bien, voy a continuar. En realidad, ese rol incluye muchísimas cosas, porque bueno, definitivamente la idea de pensar en dar estructura o ser un líder, pues son muchísimas las cosas y muchísimas las actividades, incluso para inculcar valores, como nos dice Marisol aquí. Bien, déjenme platicarles en mi resumen lo que yo tengo como parte del rol. No quiere decir que es el único, por favor, ni que de alguna manera esa es la verdad. Creo que el rol de un papá tiene que ver con ser ejemplo. Oye, acuérdate que es un papá o un jefe. Tienes que ser ejemplo. El hijo tiene que ver cómo caminas para que él se dé cuenta cuando te vea que hay otra manera de desplazarse, no solamente arrastrándose, no solamente de manera horizontal, sino que es posible ponerse de pie y que así se mueven algunas personas, es decir, así te mueves tú. Tienes que hacer que te vea. Le vas a ayudar a crecer, dice Juanita, pero lo vas a hacer precisamente a partir de que te vea. Tienes que ser ejemplo. Bien, lo siguiente entonces, volviendo al punto del rol, nos toca enseñar, nos toca decir directamente, esto se hace así y hazle de esta forma, no le hagas de esta otra forma. Finalmente, o la siguiente, se trata de dar confianza. Oye, recuerda que aquí estamos hablando también del jefe. El jefe lo que puede hacer es que te vea a ti llegar temprano, o tú como jefe, que te vean a ti llegar temprano para que tu colaborador sepa, uno, que eres ejemplo, y dos, que puedas entonces mostrarle las políticas de trabajo que dicen que hay que llegar en un horario. Y no lo tienes que estar cuidando todo el tiempo, tienes que darle confianza. Hablo del colaborador, hablo del hijo. Tienes que darle confianza y lo tienes que apoyar. Seguramente con estos 4 pasos el niño va a aprender a caminar. Oye, Daniel, qué fácil lo estás diciendo. Estoy haciendo un resumen, pero sí pequeñito, de todo lo que involucra.
ser papá o ser líder. Pero bien, volvamos otra vez al rol. El reto entonces de un papá a partir de estos roles, pues está muy sencillo. Mira, el líder o el papá tiene que educar, es decir, lo que ya nos mencionaban ustedes, transmitir valores, sentimientos, experiencias, y luego le tiene que dar seguimiento, lo tiene que acompañar en el camino. ¿Cómo? Brindándole confianza, apoyo, amor. Y si se equivoca y si está haciendo las cosas distinto a lo que tú esperas, pues simplemente corregir el rumbo y decir, por ahí no era, era de este lado. Para finalmente, dice aquí en el paso número 4, soltar, que es darle libertad. Y lo mismo sucede con el colaborador. Tú le enseñas cómo se trabaja, le vas dando seguimiento. Si no era como esperabas las cosas, corriges y al final dejas que trabaje por su cuenta. Es decir, sueltas al colaborador, le delegas cada vez mayores responsabilidades. Bien, voy a continuar entonces. Tengo aquí el uso de las palabras. Mira, acabo de poner ahí una palabra, la palabra es rico, y me gustaría que también a través del chat me digas qué viene a tu mente cuando yo digo rico. Y aquí ya nos comenta Ramón Ibero, sabroso. Rocío Casas dice abundante. Erika González Muñoz dice un postre. ¿Qué postre, Erika? Coordinación de G dice dinero. Duman dice delicioso. Erika, nada más ayúdame para entender qué postre se te antojó, qué postre fue lo que vino. Para Arturo León es disfrute. Oh, mira, para Gilberto es rock. Rico le genera rock. Para Nair, rico es sentidos. Gloria Inés dice que es bienestar. Curioso, nadie me ha dicho que rico es un apellido. Abundancia y prosperidad. Dice aquí Erika que es pastel. Abundancia, helado y baño. Juanita, qué interesante, baño. La última dice, María Hernández dice que es estabilidad. Bueno, voy a entrar en materia de comunicación. Fíjate que lo que acabamos de enfrentar, voy a quitar ya mi presentación y espero que ahora sí ya nos podamos ver. Activa sonido con el cual nuestra neurología está reaccionando a partir de las experiencias, valores, creencias, etcétera. Todo lo que te configura, todo lo que tú eres, se viene justamente a la cabeza solamente con el hecho de que yo diga la palabra rico. Ahora, ¿qué sucede en ese sentido? Que las palabras van conformando nuestra realidad. Y es en este sentido que lo voy a llevar nuevamente al terreno de la comunicación. Cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá, cuando tú eres jefe y a tu hijo o a tu colaborador le dices una palabra como progreso, como portarse bien, tu hijo o bien tu colaborador va a tener una representación muy diferente de la que tú tienes en la cabeza. Porque si la palabra rico significa helado, pastel, o puede significar abundancia, al final del día el significado está en función de cada una de las personas. El significado, nuevamente, ya estás. Felicidad, ya les veo yo también. Hablaba yo de la palabra, entonces, el significado va a estar en función de las experiencias de cada una de las personas. Me voy a regresar porque este punto es, o el tema que íbamos a tratar hoy, tiene que ver con cómo me comunico con mi colaborador o cómo me comunico con mi hijo. Cuando seguramente te ha tocado experimentar que ves a alguien y ese alguien te dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? Te voy a decir algo, pero por favor, no te vayas a enojar, no te enojes. ¿Qué es lo primero que pasa cuando te dicen algo así? ¿Qué haces tú? Contéstame a través del chat. Si yo te veo y te digo, oye, te voy a contar algo, pero por favor no te enojes y no me lo tomes a mal. ¿Te ha pasado? ¿Qué es lo que pasa contigo? Cabrones. Seguramente, como dice Erika, yo me enojo. Andrés dice, me predispongo, me enojo, me imagino lo peor, dice Juanita. Pensar que hicimos algo mal, me siento mal, me preocupa, me pongo a la defensiva, entro en shock, respiro. Wow, exacto, activo un mecanismo de defensa, nos dicen por acá. Di lo que sea, pero dilo ya. Muy bien. Cuando yo te digo entonces que no te vayas a enojar,
Lo que estoy haciendo es que a tu cerebro le estoy mandando la palabra enojo. Tu cerebro entonces hace un escaneo en la información que tú tienes previamente y entonces responde. Si yo dije la palabra rico, hay gente que procesa y se le antoja un postre. Hay quien dice la palabra rico y piensa en helado. Hay quien piensa en rico y pensó en rock and roll. No sé por qué en rock, pero tiene sentido para la persona. Cuando yo te digo no te enojes, no te vayas a enojar, lo que tu cerebro hace automáticamente es en esa búsqueda encontrar elementos para enojarse. Entonces, ¿qué sucede con los hijos? Generalmente, mi invitación es a que pongas atención a de qué manera te comunicas con los hijos y qué mensaje es el que verdaderamente le das. Es decir, cuando tú a tu hijo le dices, no corras, lo más probable es que corra. Cuando tú a tu hijo le dices, no vayas a tirar la leche, ¿sí? Lo más probable es que el niño termine tirando la leche. Cuando al niño le dices, no brinques en la cama, ¿qué es lo más probable que suceda? Que brinque en la cama. ¿Cuál es la razón? Lo que acaba de suceder contigo mismo. Yo digo la palabra rico y entonces tú comienzas a pensar en vacaciones. Yo digo la palabra rico y piensas en helado o en pastel o en mucho dinero, en abundancia. Sin embargo, cuando al niño le dices brincar en la cama, yo pregunto, ¿qué crees que viene a su cabeza? Por supuesto, brincar en la cama. Porque lo que estás haciendo al comunicarte es darle opciones de comportamiento. Y desafortunadamente, esa idea que tú le siembras, a veces no eres consciente del resultado que estás obteniendo. Por eso, como dice Juanita, lo que sucede es que terminas programando a los niños. Claro, el niño cree en ti. El niño tiene plena confianza en lo que tú le digas. Por lo tanto, si él se pone a brincar en las camas y tú le dices, no brinques porque te vas a caer, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo, no brinques, te vas a caer. Lo más probable es, número uno, que siga brincando, porque para entender brincar, él hace esta construcción en su cabeza asociada a una acción que es brincar y el resultado que además le dije, te vas a caer. De ahí que entonces mi primera invitación para ti es que te vuelvas consciente de qué manera te estás comunicando con tu colaborador, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con cualquier persona con la cual interactúas. Porque en este uso de la palabra no, probablemente te estoy pidiendo que sí. Es decir, algunas veces podrías pensar en las veces en las cuales tú mismo te has dicho, no se me vaya a olvidar algo. Y lo olvidas. ¿Te ha pasado? ¿Qué tal cuando dices, no me vaya a quedar dormido? O cuando dices, no quiero llegar tarde. No, no, no. Y entonces lo que sucede en tu cabeza es que tu cerebro empieza a correr de manera automática esa acción, ese programa que tú tienes para esa palabra. Es decir, si yo digo rico, puedes pensar en abundante, vacaciones, helado, pastel, etcétera, y tu cerebro responde en ese sentido. Si yo digo no llegar tarde, tu cerebro se va a enfocar en llegar tarde. Estoy a punto de terminar, solamente voy a hacer un resumen. Número uno, eres papá o eres jefe, eres ejemplo. Tienes que saber a dónde vas, qué quieres lograr, para que entonces tu mensaje sea consistente. Porque si a veces lo dejas brincar en la cama y otras veces no, el niño lo confundes. Aunado a que le dices, no brincar en la cama, no brincar en la cama, no jugar en la cama. Jugar en la cama es lo que viene para él. Y la tercera, en mi resumen, la tercera observación, piensa en lo que sí quieres. Piensa en lo que sí quieres y entonces orienta tu comunicación para allá. Voy a hacer la última pregunta. Si mi niño está brincando en la cama
y yo no quiero que brinque en la cama, pregunta, ¿qué es lo que sí quiero? Y entonces, ¿cómo le digo esa acción? Quiero ver sus respuestas en el chat para poder cerrar. Recuerda, el niño está brincando y yo no quiero que brinque en la cama. Claro, nos dice Coordinación, Dirección General, por favor, baja de la cama. Es una acción muy puntual. Ramón Ibero dicen, brinca hasta arriba. Bueno, si lo que buscas es que sigan brincando y que sigan brincando hasta arriba. Bien, pues muchísimas gracias. Voy a dejar No, espera, vamos por acá, Daniel. Me parece extraordinaria tu presentación, la parte de comunicación, la analogía que hiciste con las empresas, los bebés, el papá como empresario, como emprendedor. Fue maravillosa. Tuvimos algunas fallitas técnicas, pero obviamente con tu habilidad de comunicación es muy fácil poder liderar este tipo de situaciones. Algo que me encanta, entonces hay una comunicación muy mala ahorita en lo que estás dando. No salgas de la casa, ¿sí? Totalmente. Entonces, ¿qué Cuando hace a la mí me gente? dices, fíjate, ¿qué pasaría, Duman, si yo te Sí, digo, claro. ahorita que está vacía la ciudad, ahorita que los centros comerciales están vacíos y que más fácilmente vas a encontrar estacionamiento, sin aglomeraciones, Sin tráfico. no salgas. Dime si no se te antoja salir Sí, a la comprar. tentación es grande, la tentación es muy grande y No obviamente salgas es. a comprar. De hecho, está comprobado que la palabra no, antes de una acción, ¿sí? No la registra el cerebro, porque es más fuerte la acción que la palabra no. Entonces dice, no pienses en elefantes rosados, si estás pensando en elefantes rosados. Entonces, son cosas muy particulares que se manejan en esta parte de programación, pero vamos a escuchar, abrir micrófonos.